repasamos. LT, este es paralelo con el de acá, ¿no? Son paralelas, ¿no? Entonces eso ya tenemos que tener bien en cuenta porque nos va a servir para resolver. BL, 2 unidades, LA, 5 unidades, y la base AC, 14 unidades. Calcula LT, ¿no? LT. ¿Ya? Entonces, aquí tengo dos triángulos, ¿no es cierto? Un triángulo grande y un triángulo pequeño. Supongamos que este es alfa y aquí es beta. Entonces, ustedes saben que estos ángulos van a ser alfa y van a ser beta, ¿cierto? Es como que yo tenga acá dos rectas paralelas, ¿no? Acá. Si este es alfa, por correspondientes también será alfa, ¿no es cierto? Si no me acuerdo de esto, alternos internos, si este es alfa, acá será alfa. Opuesto por el vértice, este es alfa, ¿no es cierto? De igual manera, si yo tengo acá beta, este va a ser beta, ¿no es cierto? Por el mismo principio, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí alfa, beta, esto también va a ser alfa y beta. Por lo tanto, como estos dos ángulos son iguales, en el triángulo ABC, triángulo ABC, no, esto, va a ser semejante al triángulo más pequeño, ¿no? LBT. Son semejantes, ¿no? Concepto ángulo, ángulo, ¿no es cierto? Ángulo, ángulo. Si los ángulos son iguales, entonces estos triángulos son semejantes. Entonces, aplico la semejanza del triángulo, ¿no es cierto? La propiedad de la semejanza de triángulos, ¿cierto? Entonces, voy a aplicar la semejanza de triángulos. Bueno, en el triángulo grande, esto será 7, ¿no es cierto? 7 unidades, que se opone a beta, ¿está bien? 7 que se opone a beta, en el triángulo grande. 7 sobre 2, ¿no es cierto? En el triángulo más pequeño, a beta se pone 2, ¿no? Acá será 7 sobre 2. Como AC, ¿no? AC, que es 14, esa LT. ¿Está bien? Esa LT. Entonces aquí pongo LT, ¿no? Aplico la proporcionalidad de los lados de los triángulos semejantes. Entonces aquí solamente tengo que despejar LT, va a ser igual a 2 por 14 sobre 7. En donde saco séptima acá 2, LT va a ser igual a 4 unidades. ¿Está bien? LT va a ser 4 unidades, aplicando la proporcionalidad de los lados de los triángulos semejantes. Todo este 7 es A2, en el triángulo pequeño, como 14 es ALT. 7 es A2 como 14 es LT. Despejo LT, 2 por 14 sobre 7. Haciendo mis operaciones, el valor de LT me sale 4. ¿Correcto? ¿No hay pregunta? Tengo esa figura, el triángulo LMF, el triángulo grande y el triángulo pequeño BAF. ¿Ya? LM paralelo con BA. Entonces aquí yo voy a poner, digamos, ángulo alfa, y esto también va a ser alfa, ¿no es cierto? Este ángulo teta, y aquí también va a ser teta. Entonces, el triángulo grande va a ser semejante al triángulo pequeño. Entonces, el triángulo LMF semejante con el triángulo BAF, ¿cierto? El mismo concepto del problema anterior. Si este es alfa y este es alfa, teta y teta. Dos ángulos iguales, los triángulos son congruentes.
¿no? Porque este es LM paralela con BA. Pero aquí me piden el perímetro del triángulo BAF. Este aquí es 3, ¿no? BA es 3. Para hallar el perímetro, ustedes saben que es la suma de los, el perímetro es la suma de los lados. En este caso acá no conozco BF que le he puesto X y AF que le he puesto Y, ¿no? Pero puedo aplicar el concepto de semejanza de triángulos, ¿no es cierto? Porque ya encontré que son semejantes. Entonces, voy a aplicar la proporcionalidad de los lados, de los triángulos semejantes. Entonces, aquí voy a encontrar que 8 es a 3, ¿no? 8 con respecto al triángulo grande y 3 con respecto al triángulo más pequeño, es igual a ¿qué? Todo este lado grande, del triángulo grande, 6 más X, es a X, ¿no es cierto? Es a X. Entonces, ahí voy a hallar cuánto vale X, ¿ya? Esto va a ser igual 8 por X, por acá, 18 más 3X, esta 3X pasa para acá, me da 5X, igual a 18, X es igual a 18 entre 5, ¿cuánto me sale X? 3,6, ¿no? 18 entre 5, 3,6. ¿Ya? Ya tengo el valor de X. ¿Ya? Ahora, para hallar el valor de Y, hago la misma proporcionalidad. ¿Ya? En este caso, voy a tomar 8 es al 3 como 4 más Y es a Y. ¿Cierto? Este es 8 es a 3 como 4 más Y, que todo es esto, es a Y. Entonces ahí voy a hallar, multiplico, esto es 8Y igual a 12 más 3Y. Aquí me queda 5Y, ¿no es cierto? Este es igual a 12, por lo tanto, Y me sale 12 entre 5, 12 entre 5 es 2,4, ¿no? 2,4. Entonces aquí es 2,4 y este aquí es 3,6. Ya tengo los valores de X y Y aplicando la proporcionalidad de los lados de triángulos semejantes. Ahora, me faltaría hallar el perímetro, ¿no es cierto? El perímetro del triángulo ABF. Aquí le corto al revés para que quede igual. ABF. Entonces, el perímetro va a ser igual del triángulo ABF. El perímetro es la suma de los tres lados, ¿cierto? Será 3 más 3,6 y más 2,4. El perímetro del triángulo ABF, sumando 4 más 6, 10, 3 más 3, 6 más 3, 9. 9, ¿cierto? 9 unidades. El perímetro del triángulo pequeño me sale 9 unidades. ¿Ya? ¿Listo? Primero he comprobado que estos dos triángulos, el grande y el pequeño, son semejantes, ¿no? Por el mismo concepto, porque estas dos rectas son paralelas, estos dos segmentos son paralelos. Entonces, aquí si este es alfa, este es alfa, este es teta, este es teta, ¿no es cierto? Por ángulos correspondientes, ¿no es cierto? Entonces, como son dos triángulos semejantes, aplico la proporcionalidad de los lados. 8 es a 3, como 6 más X es a X, ¿no? En la primera para hallar X, y en la segunda es 8 es a 3, como 4 más Y es a Y. Y he hallado los valores de X y de Y, que son los lados,
del triángulo que me falta. Y el perímetro es la suma de los tres. La suma de los tres me sale 9 unidades. El problema 5 dice FA es 8 unidades, FP 7 unidades, AQ 3 unidades, PQ y FA son paralelos, ¿cierto? Entonces, si son paralelos, ya hemos visto, si este es alfa, acá también va a ser alfa, ¿no es cierto? Si este es beta, esto también va a ser beta, ¿cierto? Entonces, el triángulo grande AFH es semejante como el triángulo PQH. Son triángulos semejantes, el triángulo grande con el triángulo pequeño, ¿no? Pero aquí, si yo le pongo acá X y este es Y, me faltaría hallar este lado, pues, ¿no es cierto? No, ahí tendría tres incógnitas. Pero yo observo que ahí tengo cuadrilátero tengo el cuadrilátero ABFPQ. AFPQ, ¿cierto? AFPQ. ¿Está bien? Entonces aquí voy a aplicar en este cuadrilátero AFPQ el teorema de Pitot. ¿Para qué? Para hallar un lado. Teorema de Pitot. ¿No? Porque este cuadrilátero, dentro del cuadrilátero hay una circunferencia, ¿no es cierto? Entonces ahí se cumple el cuadrilátero, este cuadrilátero AFPQ. Dentro de este cuadrilátero hay una circunferencia inscrita. Entonces, aquí se cumple el teorema de Pitot. ¿Qué es lo que me dice el teorema de Pitot? Que la suma de los lados del cuadrilátero, ¿no? La suma de los lados, en este caso 8 más PQ, va a ser igual a la suma de los otros dos, en este caso 7 más 3. 7 más 3, ¿está bien? 8 más PQ va a ser igual a 7 más 3. Entonces aquí voy a encontrar PQ, que sería acá 10 menos 8, PQ valdría 2. Ya encontré el lado PQ, que vale 2. ¿Está bien? Teorema de Pitot, ¿ya? Entonces PQ encontré que vale 2. ¿Correcto? Ahora ya tengo esos valores. Entonces aquí ya puedo trabajar, este sería X y este sería Y. ¿Cierto? Como el caso anterior, ¿no? Ya tengo le pongo las incógnitas X y Y respectivos y voy a aplicar ahora la semejanza del triángulo, ¿no es cierto? ¿Qué me dice la semejanza del triángulo? La proporcionalidad de los lados de dos triángulos semejantes, ¿no? Como el que hemos hecho en el problema anterior. Entonces aquí va a ser 8, entonces aquí va a ser por semejanza. Semejanza de triángulo, ¿no es cierto? 8 es a 2, como 7 más X es a X, ¿no? Entonces aquí voy a encontrar 8 entre 2 me da 4, ¿no es cierto? 4X es igual a 7 más X, ¿no? 8 es a 2, ¿cierto? Como 3. Como ya encontré PQ, me falta hallar QH nada más. Entonces voy a trabajar por este lado, ¿está bien? Solamente me falta Y, no me falta X, ¿no? Porque aquí me pide la suma de PQ más QH. Entonces, QH sería esta parte, ¿ya? Entonces, voy a tomar solamente la relación por semejanza. ¿8 es a 2? ¿Cómo?
3 más Y es a Y, ¿no? Porque me piden hallar PQ más QH. Como ya encontré PQ, me falta hallar QH. QH es Y. Entonces aquí va a ser, esto es 4Y, va a ser igual 2 por 3, 6, más 2Y. El 2Y pasa acá a restar, me queda 2Y es igual a 6. Y va a ser igual a 3. Entonces esto va a ser igual a 3. ¿Está bien? A ver. Vamos a sumar bien. 3 más Y es a Y. 8, esto es 4, ¿no es cierto? Perdón, aquí sería, ya no estoy multiplicando, ¿no? Sí, divido acá, 8 entre 2 me da 4, ¿no es cierto? Vamos a poner acá 4, ¿no? 8 entre 2 es 4. Me queda 3 más Y sobre Y. ¿Está bien? Porque 8 entre 2 me da 4. Entonces, multiplico acá, 4Y es igual a 3 más Y. Y pasa acá, 3Y es igual a 3. Y el valor de Y me da 1. Entonces aquí esto de aquí es 1. Ahora me falta ya P, Q más QH. Solamente voy a reemplazar los valores. PQ me salió 2 y QH me salió 1. 2 más 1, esta suma me sale 3. ¿Cierto? 2 más 1 me sale 3. Bueno, se está acabando el tiempo ahí. Voy a resumir. Me dice que FA vale 8, FP 7, AQ vale 3, PQ es paralela con FA, entonces yo digo que aquí es alfa, este es beta, ¿no es cierto? Entonces el triángulo grande AFH es semejante con PQH, entonces son semejantes. Me piden PQ más QH, pero aquí tendría 3 incógnitas, ¿no? Pero yo puedo hallar PQ aplicando el teorema de Pitot. ¿Por qué? Si este es un cuadrilátero AFPQ, dentro de él hay una circunferencia inscrita. Entonces se cumple el teorema de Pitot, que me dice que la suma de lados opuestos, en este caso 8 más PQ, es igual a la suma de los otros dos opuestos. En este caso, 7 más 3. Entonces aquí saco 7 más 3, 10, menos 8 me da 2. Entonces PQ encontré que vale 2. Al encontrar PQ que vale 2, aplico la semejanza de triángulos. En este caso tengo que hallar el valor de Y, porque este es QH, ¿no es cierto? QH es Y. Entonces tomo la semejanza de triángulos con respecto a este lado, ¿cierto? Porque esto es lo que me interesa. Entonces aquí digo, 8 es a 2, como 3 más Y es a Y. 8 entre 2 me da 4, ¿cierto? Y pasa a multiplicar, 4Y va a ser igual a 3 más Y. Y pasa a restar, 3Y igual a 3, entonces el valor de Y me sale 1. Ya tengo que esto de aquí es 1. Y como me piden la suma de PQ más QH, entonces PQ es 2, QH es 1, entonces 2 más 1 me sale 3. En ese caso serían 3 unidades, ¿no es cierto? Bueno, nos quedamos ahí. Nos vemos en el siguiente bloque.